Hola, ¿qué tal? Qué gusto verlos. Soy María Scherer y como usted sabe, la pandemia primero, la guerra entre Rusia y Ucrania después han puesto la economía del mundo, no solo la de México, patas para arriba. La inflación en este país hace 20 años que no estaba en los niveles que está ahora y sobre eso vamos a hablar con Sofía Ramírez de México. ¿Cómo vamos? Sofía, un gustazo tenerte por acá. Igualmente, María, muchas gracias. Y qué tema tan importante, porque además nos pega a todos en el bolsillo. A todos, Sofía. A ver, primero, ante este panorama que describí brevemente, el paquete contra la inflación y la carestía propuesto por el presidente en conjunto con la iniciativa privada, pues establece estos precios máximos, ¿no? Algunos productos de la canasta básica. Sí apoya eficientemente a las personas de más escasos recursos. ¿Es una medida correctamente focalizada o no? Es una pregunta con truco, porque de entrada te diría yo, es una buena idea hacer un acuerdo con los productores para que haya pues una contención en el aumento de precios, sobre todo en la expectativa. Cuando a ti te suben los insumos, pues tú subes tus precios, ¿no? De la torta o del peluquero o de lo que vayas a hacer, lo subes. Pero si tú crees que tus insumos te van a seguir presionando para arriba de aquí a 6 meses, pues igual subes lo que te subieron los insumos más un tantito más. Entonces, me parece que es una un primer buen acercamiento, pensar que hay un mínimo, digamos. un piso mínimo, pensar que necesitamos pues un acuerdo para que no se sigan presionando algunos precios para arriba. Pero, y aquí viene el gran pero, uno, tú sabes que control de precios pues, no funciona porque solamente genera desabasto. Esto no es un control de precios porque no hay nada firmado, incluso sería ilegal. Tendría que haber una COFECE que definiera que es un mercado pues, monopólico o oligopólico y por lo tanto el gobierno tendría que poner los precios pero bajo ese acuerdo, pero ese no era el caso. Entonces realmente no podía poner precios máximos y por eso se fue por este lado del acuerdo. Segundo asterisco, el problema es que es una canasta muy acotada y asume que todo el mundo consume lo mismo. Un poco, pues prácticamente toda la medición siempre de la pobreza, de las canastas básicas, de las canastas alimentarias, tiene ese mismo problema. Pero pues la realidad es que cada quien come lo que tiene cerca, lo que sale más barato y sobre todo lo que corresponde a la cocina regional. O sea, no es lo mismo lo que comen en el norte que lo que comen en el sur, ni cuesta lo mismo trasladar pues, los bienes, los alimentos a un lugar a otro. Y muestra de ello es que tenemos una heterogeneidad de inflaciones o de índices o de incrementos al índice general de precios muy dispar en todo el país. Hay algunos estados que están con el 9, casi 10% y algunos otros estados que están, pues, como Ciudad de México, por abajo del 6%. Entonces, creo que esa sería la segunda acepción. Y la tercera, que me parece la más importante, es que nuevamente el gobierno no está focalizando en los esfuerzos. Y digo nuevamente porque en esta administración hemos escuchado mucho de la importancia de la universalización de los programas sociales, que todo el mundo tenga acceso a mejores servicios, lo cual es muy romántico y suena muy bien. Claro que todos queremos mejor salud, educación, agua, etcétera. Pero lo cierto es que si tienes 5 pesos, pues es mejor destinarlos a quienes son los destinatarios naturales de esos 5 pesos, que son las personas de menores recursos. Y la universalización de este tipo de programas, de las pensiones, lo único que hace es que diluyes el esfuerzo de atender a los más pobres y pues entonces también acabas dándole mayor porcentaje de ese ingreso extra a los segmentos menos necesitados. Entonces, segmentos además que gastan menos proporcionalmente en alimentarse que los segmentos realmente más deprimidos, digamos más. Totalmente. Entonces creo que es un primer buen esbozo, pero creo que va a ser absolutamente insuficiente y no creo que vaya a ser un impacto. A ver, el gobierno va a poner 330,000 millones de pesos para estabilizar el precio de la gasolina, el precio del diésel, el precio del gas, la electricidad también. ¿Esta medida es sostenible? Esta medida no es sostenible, sobre todo porque si tú piensas que tienes 11 millones de personas en pobreza extrema, que quiere decir que ni siquiera con los programas sociales ni con las remesas les alcanza para comprar la canasta básica alimentaria, es decir, comida suficiente para estas personas. Si tenemos 11 millones de personas, si le destináramos 3 meses de canasta básica a estos 11 millones de personas, le costaría al gobierno 65 mil millones de pesos. 330 mil pesos de subsidio a la gasolina, estamos hablando que es pues prácticamente 5 veces ese costo. Entonces, realmente parte del problema de este plan es que no nos dice de dónde van a sacar el dinero. 1, para pagar todos los aumentos. 2, no nos dice cuántos aumentos en fertilizantes, cómo le van a hacer para
recaudar esto que van a dejar de recaudar por los aranceles a las importaciones, por el dejar de cobrar carreteras, y además le están destinando dinero a la gasolina, que ciertamente impacta, digamos, la cadena de precios, por lo que hablábamos del traslado y el transporte y eso, pero no deja de ser una atención otra vez a aquellos que tienen coches, camionetas y demás, por encima de priorizar ese monto de dinero que estás dejando de recaudar para atender otra vez a los más pobres. Y eso, bueno, pues es un faltante, porque realmente tú ves el programa, el plan del señor presidente, y en ningún lado reconoce quiénes son esos destinatarios. Habla de que vamos a mejorar el precio de la canasta para la gente, pero nunca dice pobres, la pobreza extrema, la pobreza laboral. No se hace mención a ese público, y eso es uno de los elementos que más preocupa. Este paquete, Sofía, va a durar 6 meses. ¿No? ¿El periodo, o sea, es suficiente el periodo? No, a ver, creo que hay también dos partes. Hay que reconocer que estamos viendo una respuesta a la inmediatez del problema. Eso, digamos, sería en la parte positiva. Y la otra parte positiva es, pues, el restablecer la comunicación con los empresarios, ¿no? Que estaba muy rota, muy deshecha después, pues, de toda la reforma eléctrica, y prácticamente, pues, desde principios de la administración, donde se ha ido minando esta certeza jurídica y la vinculación con el empresariado. Hasta ahí todo bien. La respuesta es insuficiente 6 meses? Pues mira, serán 6 meses donde realmente veremos un impacto muy chiquitito, si es que se ve, porque hay dos elementos. Uno, las cosechas tardan hasta 18 meses en rendir frutos una vez que les empiezas a dar fertilizantes, mejores sistemas de riego y demás. Y este plan pues establece que le van a dar más fertilizantes, pero bajo un programa de asistencia social. O sea, no es que vayan a generar mayor productividad en los pequeños productores, sino que simplemente les están dando para que no se mueran de hambre en una suerte de programa social. Creo que no estoy demeritando que esa sea una parte importante, pero absolutamente insuficiente. Uno, entonces solamente estamos hablando de alimentar a estos pequeños productores, no de generar más producción, más comida. Y dos, parte del problema es que en 6 meses pues vamos a tener todavía más hambre y no necesariamente vamos a ver atendidas justamente las necesidades de la gente, por lo que te decía. O sea, parte del tema es el periodo que se necesita para generar más producción. Pero otro lado es, por ejemplo, la política monetaria. La política monetaria toma entre 6 meses y 2 años a empezar a tener algún tipo de impacto, y las primeras subidas en la tasa de interés de referencia las vimos en el verano pasado. Estaríamos hablando que ahorita estamos ya sintiendo, percibiendo el impacto de esta política monetaria en la inflación subyacente, que es el componente de la inflación que realmente puede verse impactado, digamos, por la política monetaria. Pero si ese es el plan o más bien el periodo de funcionamiento de la política monetaria, el periodo que se necesita además para generar más comida, pues de aquí a 6 meses, la verdad es que creo que va a ser un tiempo muy chiquitito, pero sobre todo de aquí a 6 meses ojalá empezamos a ver pues medidas que amplíen la productividad, la inversión. Vimos que los datos de febrero de inversión, pues es que se hizo más chiquita todavía y estamos en niveles de 2010. Entonces, si queremos generar más comida para que en el largo plazo realmente no se sigan presionando los precios de generación de comida a la alza, necesitamos invertir para hacer más productivo todo el sector agrícola, no solamente pues medidas emergentes que tengan un carácter más asistencial y bueno, pues que atiendan al 20% de la población que vive en el campo. Y un problema con la inversión ya teníamos desde hace rato, desde antes de la pandemia incluso. Totalmente. Tenemos desde 2018 con niveles cada vez más chiquitos. Ahora, algunos expertos han señalado y criticado que debió de haber colaborado el Banco de México con el gobierno, con la IP, porque al final es el responsable del control de la inflación. ¿Qué hubiera hecho, digamos, con una participación del Banco de México en este paquete? ¿Qué hubiera sido diferente? Yo creo que el Banco de México no tenía que haber participado en el diseño de un paquete. 1, porque es autónomo. 2, porque lo que importa es la confianza que las personas, los agentes económicos, el gobierno, los gobiernos extranjeros, los extranjeros inversionistas tengan en el Banco Central Mexicano, que tiene que ser autónomo y tiene que tomar decisiones de política monetaria de manera autónoma. No quiere decir que no esté articulado el gobierno y la política fiscal con la toma de decisiones de la política monetaria, pero no al revés. O sea, la política monetaria lo que tiene que mantener es el poder adquisitivo de nuestra moneda, que en español quiere decir que los 5 pesos que yo tengo compren lo mismo hoy que en 6 meses, que en 1 año o en 2. Esa es la chamba del Banco de México. Yo creo que el Banco de México ha hecho sin duda una labor
muy oportuna de ir subiendo las tasas de interés. Se le había criticado que se había adelantado, digamos, en términos de, pues, por ejemplo, la Fed, que es el equivalente del lado de Estados Unidos, pues apenas empezó a elevar tasas de interés este año y realmente vemos como Estados Unidos tiene una inflación mucho más alta que México, vaya, un par de puntos porcentuales, pero es algo que no se había visto. Ahora, la diferencia es que no es lo mismo tener una inflación por arriba del 8% con una recuperación ya a niveles prepandemia, incluso por encima del nivel prepandemia, como en Estados Unidos, a estar todavía pues 15% por debajo en la inversión, 5% por debajo al PIB que teníamos antes de la pandemia, como es el caso de México. Entonces, México no se acabó de recuperar. No veo que sea el Banco de México el culpable de que se haya ralentizado la recuperación. Veo mucho más que ha sido la falta de inversión que, como bien mencionabas, desde 2018, cuando tuvo su pico, pues se ha venido contrayendo de manera sistemática y permanente, en gran medida por la falta de certeza jurídica de los inversionistas, pues en que las reglas del juego no se les van a cambiar a la mitad. Hace rato decía Sofía, ¿de dónde va? No, el gobierno no está diciendo de dónde va a sacar el dinero. ¿Qué va a hacer el gobierno en los próximos años para tener mayores recursos? ¿Qué va a hacer el próximo gobierno? O sea, esto es un problema que no tiene pues, solución muy próxima. ¿Tú crees que va a ser inevitable? El gobierno de López Obrador ha hecho hasta lo indecible, ¿no? Por no endeudarse, pero parece que va a ser en algún punto inevitable. Me parece que este gobierno, esta administración, no se va a endeudar porque es uno de esos compromisos de campaña, ¿no? Así como dice, es que no voy a, pues no sé, gastar más dinero del que tengo, no se va a endeudar. Ese es un problemonón, sobre todo porque el endeudarse por sí mismo no está mal. Lo que importa es que te endeudes en algo productivo. ¿Qué hace este gobierno para cubrir los boquetes, por lo menos en la experiencia hasta ahora? Pues recortar de otros lados. Se acabaron todos los fondos, se acabaron fideicomisos. Ahorita ya no hay dinero ni en fondos ya no hay de dónde sectoriales, recortar. ya no hay fideicomisos. ¿Qué toca? Pues recortar la inversión física en la infraestructura de gobierno. Por ejemplo, hospitales, escuelas. Y hemos visto cómo pues, se cierran unos programas como Escuela a Tiempo Completo y se abre otro que se supone que va a cubrir ese faltante, pero siempre se hace esta alusión a la corrupción como si fuera, ya sabes, un polvo de maldición, y realmente no nos transparentan ni las cuentas, ni nos dicen de dónde van a hacer el trutru, que ahí es donde dices tú, bueno, ¿de dónde van a sacar el dinero si no se van a endeudar? Pues eso, van a seguir recortando inversión que tenga que ver con gasto social, que tenga que ver con infraestructura de retorno social, y vamos a acabar pues, con un peor sistema de salud, con un sistema educativo todavía más maltrecho, con escuelas pues, sin agua corriente, con hospitales con elementos mínimos de atención, con una pérdida muy importante también de capital humano. Y bueno, pues yo espero que esta revisión en 6 meses sirva para que justamente desde el legislativo, no creo que pase, pero que desde el legislativo se llamara Cuentas Hacienda, porque además así lo marca la ley. Tú has advertido que estamos en tiempos de elecciones y dado que la inflación se va a mantener todavía alta un tiempo, los procesos están de alguna manera comprometidos, ¿no? Sin duda, mientras al pasado mañana, ¿no? Cuando se votan las 6 gubernaturas. Electoralmente está complicado también, Sofía. O sea, el gobierno puede utilizar eso a su favor y como decías, ¿no? Incluso puede culpar al sector privado de este plan que acordaron utilizándolo de manera electoral, ¿no? Pues mira, o defendiéndose más bien. Sí, o sea, creo que parte de la narrativa que esta administración ha hecho ha sido siempre encontrar pues, de quién es la responsabilidad. Si no es de los gobiernos de antes, pues es de los estudiantes del CIDE, y si no, seguramente habrá alguien más a quien culpar. Y en este caso me parece que si el plan fracasa, el responsable ante la narrativa pública natural van a ser estos grandes empresarios que claro, que no redujeron sus precios, pero parte del problema del plan es que no está considerando a los intermediarios chiquitos. Estamos muy acostumbradas en las grandes ciudades a pensar, claro, es que hay un Bodega Aurrerá o un Chedraui o un Sumesa, un Superama, pero no funciona así. O sea, realmente en el territorio hay una heterogeneidad muy importante de formas de vivir, y las pequeñas tienditas de barrio, esas no tienen el margen de utilidad para reducir, digamos, los precios. Entonces, basta con que alguien en la cadena de suministro, digamos, de pan, de papel del baño, de leche, de huevo, empiece a
generar estos espacios de ganancia para que cuando llegue a la tiendita, así los grandes productores y las grandes cadenas no lo hayan subido el precio, pues la tiendita va a tener bien poquito margen de maniobra. Entonces, lo que va a acabar pasando es que vas a llegar a tu tortillería o a tu tienda de abarrotes de la esquina y te van a decir, pues no tengo las tortillas del precio del pacto, entonces pues tengo estas otras de acá, con poco impacto, digamos, en el consumidor, en la consumidora final, con un deterioro, digamos, en la calidad de la rentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas que son las que hacen la transacción. Y bueno, pues al final los malos de la película van a seguir siendo el gran empresariado por no cumplir el pacto, así sí lo cumpla. O sea, creo que va a ser, es un riesgo, pero bueno, pues tampoco es como que tuvieran muchas alternativas. Creo que lo que tendríamos que empezar a pedir desde ahorita es justo mucho más transparencia, pues cuánto dinero le van a destinar a los fertilizantes y cuánto dinero van a dejar de recaudar. Perdón que insista tanto, pero es que a mí me ponen una tabla al final del plan y me dicen, pues vamos a hacer, el gobierno va a poner graciosamente 1.4% del PIB, como si fuera su dinero, no el tuyo y el mío y el de todos los que nos ven, sino decir, bueno, voy a poner 1.4% del PIB, como esperando que alguien más ponga el resto, pero alguien más somos los contribuyentes que no vamos a tener los mejores servicios, la ciudadanía en general. Cuando hablo de las y los contribuyentes, también me refiero a las personas que no pagan impuestos por su trabajo. O sea, el empleo informal en México también paga impuestos porque consumimos. Entonces, por eso digo, es tan importante que volteemos a ver de dónde va a salir el dinero y a qué le van a recortar. Porque si siguen recortando, una vez más, a los servicios más básicos, a los servicios más importantes, a la inversión social, tendremos un macro problema. Y por el otro lado, pues vemos cómo ni siquiera la inversión física que tiene este gobierno en sus macroproyectos es suficiente para tener pues, mayor productividad y dinamismo. Estamos en los niveles más chiquitos de inversión pública registrados en muchísimos años, cuando justamente en un periodo de reactivación económica tendríamos que tener por lo menos el doble de la inversión pública que estamos viendo ahorita. Sofía Ramírez, muchísimas gracias por esta conversación para Latinos. Un gusto estar aquí, María. Gracias siempre a ustedes. Yo aquí lo espero la semana que viene. Que esté muy bien.